Bienvenidos a la tercera sesión del programa de Educación para la Maternidad-Paternidad del Centro de Salud de San Blas. Hoy vamos a desarrollar la sesión del parto 2, en la que os hablaré del dolor, de los cuidados en la sala de dilatación, del acompañamiento en el parto, de las diferentes posiciones que podemos adoptar, de los métodos de alivio del dolor y de la epidural. En cuanto al concepto del dolor, sabemos que es una experiencia sensorial y emocional individual, una percepción que evoca una emoción y esta no es agradable. Cada uno, según nuestras experiencias previas, recursos, apoyo, preparación y conocimientos y confianza en nuestro cuerpo, hemos desarrollado diferentes maneras de afrontar el dolor. En cuanto al dolor del parto, decir que este se asocia a un proceso completamente fisiológico. Es el único dolor del cuerpo humano femenino que nos indica que éste está funcionando correctamente. Cualquier otro dolor del cuerpo humano señalaría una agresión o un mal funcionamiento. Sabemos que el dolor en el parto es dinámico y cambiante. En la dilatación puede originarse por distensión mecánica, porque hay una cierta isquemia de la musculatura uterina por las propias contracciones, por la presión y estiramiento del cuello del útero, vejiga, uretra, recto, peritoneo, etc. Suele ser un dolor difuso y mal definido. En cambio, durante el expulsivo, este dolor puede originarse por la distensión del canal vaginal y del suelo pélvico, por la atracción de las estructuras pélvicas que rodean la vagina y es un dolor mucho más intenso y localizado. En esta nueva diapositiva podéis ver cómo el dolor va cambiando de localización e intensidad según va avanzando el parto. Durante el inicio de la primera fase del parto vemos que es un dolor moderado, en forma de cinturón, que luego se amplía al final de esta etapa y se hace más intenso. En la segunda etapa del parto, este dolor se amplía también hacia la zona de los muslos y perine, apareciendo en este último un dolor moderado y finalmente en la fase activa del expulsivo se observa que hay máxima intensidad de dolor en el perine. Y para entender un poco mejor todo esto, debemos conocer nuestra evolución como especie. Sabemos que los cambios producidos por la bipedestación y el progresivo crecimiento del cerebro en los humanos llevan como consecuencia que los partos sean un poquito más complicados en nuestra especie y que necesiten de la asistencia en la mayoría de nuestras sociedades. Podéis ver en las diferentes imágenes cómo nuestra pelvis se ha ido modificando desde nuestros ancestros hasta la actualidad. Esta modificación es debida a que cuando nos pusimos en pie, nuestra pelvis se adaptó con el fin de poder sujetar nuestras vísceras abdominales y para que no perdiéramos al feto durante la gestación, entre otras cosas. Se ha ido modificando también el ángulo de salida del bebé por la pelvis, pasando de ser un trayecto totalmente recto y fácil, como si fuera un tobogán, a adoptar la forma de 90 grados. Esta es la razón por la que los bebés durante su nacimiento deben realizar distintas rotaciones y movimientos de su cabeza y de su cuerpo para poder salir de esta. La pelvis, para conseguir todo esto, para conseguir su estabilización, se ha reforzado de ligamentos, músculos y diferentes estructuras con el fin de cerrar y dar fortaleza a la zona. ¿Y por qué a unas mujeres les duele más que a otras? Pues hay diversos factores implicados. Pueden ser la edad, las diferentes experiencias dolorosas que cada persona haya sufrido previamente, la menor tolerancia al dolor, cuellos del útero más duros, el tamaño fetal, la producción interna de endorfinas de cada mujer, si el parto es muy largo o demasiado corto e intenso, las expectativas creadas en cuanto al parto, etc. También se sabe que hay factores culturales y étnicos que pueden variar la percepción y la actitud ante el dolor. Por ejemplo, las mujeres holandesas llevan mejor las sensaciones dolorosas del parto, porque tienen la profunda convicción de que el cuerpo de la mujer sabe funcionar y que con el tiempo suficiente la naturaleza sigue su curso. De hecho, el 61% de ellas paren sin analgesia. En cambio, las mujeres norteamericanas paren sin analgesia tan solo el 16%. Por último, comentar que existen factores psicológicos que influyen también en esta sensación. Es decir,
A mayor miedo y ansiedad, más percepción dolorosa y mayor duración del parto, ya que en esta circunstancia se produce una mayor liberación de adrenalina que provoca una disminución de oxitocina, interfiriendo en la progresión normal del parto. Sabemos y conocemos de la importancia que tienen los entornos amigables para el parto, ya que si estamos en un entorno que percibimos hostil, con muchos ruidos, luces potentes, temperatura inadecuada, donde no se nos permite el libre movimiento o en donde nos sentimos observadas, el proceso del parto se desarrollará de manera más tórpida, produciéndose más liberación de adrenalina, de la hormona del estrés, que retrasará la dilatación y favorecerán los cuellos más duros y menos favorables. Y llegado a este punto, ¿cuáles van a ser los cuidados y procedimientos en la sala de dilatación? Pues bueno, voy a hablaros de todo con lo que podéis encontraros cuando lleguéis al hospital y estéis de parto, y de las recomendaciones según la guía de práctica clínica. Vamos a ver la monitorización de la mamá y el bebé, el acceso de una vía venosa para antibioterapia y fluidos. Vamos a hablar del enema y rasurado, de la restricción de alimentos, de las exploraciones vaginales, de la rotura artificial de membranas, del pH de calota, de la importancia del acompañamiento y, por último, de los distintos métodos de alivio del dolor. Tras vuestra llegada al hospital, conoceréis al equipo de profesionales que están de guardia y que van a estar con vosotros. Tras la elaboración de vuestra historia clínica de parto, os acompañarán a la sala de dilatación, en donde os irán explicando los diferentes procedimientos. Se os tomará la tensión arterial y la temperatura. Generalmente se monitoriza al bebé con una monitorización externa de la frecuencia cardíaca fetal y de las contracciones, como ya os expliqué en la anterior charla. En los partos de bajo riesgo, durante la primera fase, pueden hacerse de forma intermitente, potenciando la movilización de la mujer, y en la segunda fase del parto ya se recomienda de manera continua. En casos en que sea imposible hacer un buen registro de las contracciones, no se registran a pesar de que vosotras, las mujeres, refieren que tienen dinámica intensa, bien por obesidad materna o por otras causas, y nos sea de vital importancia conocer este dato, existe la monitorización interna. Al ser una prueba invasiva, se deja como última opción y solo en el caso de que fuera imprescindible, como he dicho. Igualmente, si existe imposibilidad de registrar la frecuencia cardíaca de manera externa, porque el bebé se mueve mucho y no hay manera de coger su frecuencia y pillamos en vez de la del bebé la de la mamá, existe la monitorización interna de la frecuencia cardíaca fetal. También está recomendada solo si fuera imprescindible, ya que es una prueba invasiva en donde ponemos un electrodo en la cabecita del bebé. En el caso del enema y rasurado, que son prácticas que durante muchos años se han venido haciendo, se ha visto que no son recomendables. De hecho, la evidencia recomienda no utilizar el enema de forma rutinaria durante el parto. Además, sabemos que la utilización de enemas no reduce las tasas de infección materna o neonatal, ni las dehiscencias de la episiotomía, y tampoco mejora la satisfacción materna. Su uso tiene poca probabilidad de proporcionar beneficios maternos o neonatales. Para el caso del rasurado, tampoco se recomienda realizarlo de forma sistemática en las mujeres que estén con trabajo de parto, ya que no existen pruebas suficientes sobre la efectividad de este en cuanto a resultados neonatales, aunque se observó una menor colonización bacteriana en mujeres en las que no se realizó el rasurado. En cuanto a tener un acceso venoso, que te cojan una vía, las guías de práctica clínica dicen que se recomienda en el caso de que te pongas la epidural. Yo personalmente os lo recomiendo en todos los casos, ya que de entrada se hace una analítica y en un pinchazo se aprovecha para hacer las dos cosas, extracción y vía. Y lo más importante, que es un acceso rápido para poner medicación en el caso de que surja alguna incidencia. Además, en aquellas mujeres en que se les induzca el parto, en mujeres diabéticas, en aquellas que se les deba administrar antibiótico intravenosa o hidratación, es imprescindible ponerla. En el caso de que no sea necesario, simplemente está ahí, pero no se os pone nada por ella. En cuanto a la alimentación, con un elevado nivel de evidencia, se recomienda permitir la ingesta de líquidos claros durante el proceso de parto,
para prevenir la cetosis. Esto es la toma de líquidos claros, como por ejemplo zumo de manzana, bebidas isotónicas. Es importante que comuniquéis cualquier tipo de necesidad en cuanto a la ingesta hídrica a los profesionales que estén con vosotros, para valorar de forma conjunta qué es lo más recomendable hacer según vuestra situación clínica del momento. En cuanto a las exploraciones vaginales, se recomienda que en condiciones normales, en partos de baja intervención, se realicen cada 4 horas. Las exploraciones vaginales antes de 4 horas se realizan en mujeres con un progreso lento del parto o un parto estancado, en inducciones, ante la presencia de complicaciones o si la mujer siente deseos de pujar. En cuanto a la rotura de membranas y el uso de oxitocina durante el parto, se recomienda no realizar de forma rutinaria en partos vaginales que progresan de forma normal, ya que las pruebas muestran que esto no mejora los resultados. Pero están indicados para inducir el trabajo de parto y en caso de retardo en la dilatación. Es una técnica sencilla que se realiza con una lanceta de plástico que se introduce guiada con un tacto vaginal hasta que se encuentran las membranas situadas por delante de la cabecita de vuestro bebé y con un movimiento de la lanceta se rompen. Es importante para realizarla que la cabeza del bebé esté apoyada para que no haya ningún problema de prolapso de cordón. También quiero que conozcáis la siguiente prueba. Se llama pH de calota fetal. Se hace muy pocas veces, pero es muy importante realizarla cuando el bebé durante el parto tiene un registro de monitor no satisfactorio y necesitamos saber si va a llevar bien el resto de trabajo de parto que le queda por delante. Esta prueba no se puede hacer en la dilatación, se os llevaría a la sala del paritorio en donde se le cogería una muestra de sangre de su cabecita y se analizaría su pH. Si está todo bien, se os vuelve a pasar a la sala de dilatación y si no, estaría indicada en este caso una cesárea. En cuanto al acompañamiento durante el parto, se ha evidenciado que las mujeres que reciben apoyo continuo durante tienen una mayor probabilidad de parto vaginal espontáneo y una menor probabilidad de recibir analgesia epidural, de tener parto vaginal instrumentado o por cesárea y de informar de insatisfacción con la experiencia del parto. Por lo tanto, se recomienda facilitar el acompañamiento de la mujer durante el parto por la persona de su elección. Además, se debe alentar y ayudar a las mujeres, incluso a las que utilizan analgesia epidural, a adoptar cualquier posición que encuentren cómoda a lo largo del periodo de dilatación y a movilizarse si lo desean, previa comprobación, en el caso de mujeres con epidural, del bloqueo motor y propioceptivo. Se sabe que la mujer instintivamente durante el parto cambia de posición espontáneamente para sentirse más cómoda. De hecho, el facilitar estos cambios de posición proporciona un mayor grado de satisfacción y menores necesidades de analgesia farmacológica en el parto. Se sabe también que las posiciones verticales disminuyen la percepción dolorosa. Además, los movimientos rítmicos aumentan la tolerancia a las contracciones. En las siguientes diapositivas podéis ver diferentes posibilidades de posición que podéis adoptar durante el parto según vuestras necesidades. Estas imágenes son del libro Parir en movimiento. Podéis estar de pie y realizar movimientos con vuestra pelvis, bien en forma de 8, en una dirección y en otra, o balancear la pelvis de delante a atrás, de izquierda a derecha, o rotar las piernas hacia afuera o hacia adentro, facilitando la entrada del bebé en la parte superior de la pelvis y su entrada en la parte inferior respectivamente. También podéis buscar posiciones en que la pelvis esté en asimetría, subiendo una pierna a algún taburete y la otra mantenerla en el suelo, por ejemplo. Podéis también usar pelotas y hacer movimientos sobre ellas o apoyar directamente vuestro cuerpo sobre ella. Podéis usar las mecedoras y la silla de partos que hay allí en el hospital o hacer movimientos en suspensión. Bien si existen artilugios para suspenderos de ellos o ayudándonos de nuestra pareja. ¿Y qué pasa si tenemos epidural? Pues también nos debemos de mover, aunque a lo mejor con ayuda.
Hoy en día las epidurales que ponen son epidurales con bajas dosis, con lo que se suele permitir cierta movilidad. En el caso de que no nos podamos incorporar porque estamos muy bloqueadas a nivel motor en piernas, se propone que cada cierto tiempo vayamos cambiando de posición, de forma que vamos a conseguir que la pelvis se mueva en todos los sentidos horarios, facilitando así que el bebé vaya bajando por el canal. Hoy en día existen también camas articuladas que nos permiten una mayor movilidad de la pelvis. En el Hospital de Alicante tenemos varias. También acordaros que según la posición que adoptemos en cuanto a flexión o extensión de las piernas y en cuanto a rotación interna o externa del fémur, iremos cambiando las dimensiones de la pelvis. Y según en el momento del parto en que nos encontremos, nos será útil adoptar unas u otras. Yo siempre os digo, escuchad a vuestro cuerpo y dejad que el instinto os guíe. De todas maneras, si os sentís un poco bloqueadas en cualquier momento, tenéis a los profesionales que están con vosotras que también os guiarán. Ahora vamos a ver diferentes métodos de alivio del dolor para el parto. Lo ideal es que conozcáis los diferentes métodos que están a vuestra disposición y que tengáis herramientas suficientes para un mejor afrontamiento del dolor y de la ansiedad. Podemos encontrar, por una parte, métodos naturales o no farmacológicos, como el apoyo continuo y la libertad de movimientos, que ya hemos comentado antes, la ducha, el masaje, el calor, las compresas de agua caliente, la acupuntura, musicoterapia, relajación, visualización, etc. Y, por otra parte, métodos farmacológicos como opiáceos, óxido nitroso, analgesia epidural, raquídea, etc. En cuanto a la inmersión en el agua caliente, sabemos que mejora la percepción del dolor. También sabemos que el calor y la ingravidez facilitan los cambios de posición y producen relajación muscular, disminución de la ansiedad y aumentan las endorfinas. Además, aumenta también la elasticidad del canal vaginal y disminuye la incidencia y gravedad de los desgarros. Las mujeres que optan por inmersión en el agua parece ser que tienen menos requerimientos de analgesia epidural. Actualmente en el Hospital General Universitario de Alicante no hay bañera, entonces tendremos que aprovechar el momento en que estamos en casa para hacerlo si queremos, o bien darnos una ducha de agua caliente en la planta si es que estamos ingresadas con pródromos. En cuanto a las técnicas de relajación mente-cuerpo, se ha visto que disminuyen la ansiedad, ya que disminuyen la secreción de adrenalina, de cortisol, y mejoran y aumentan el flujo sanguíneo uterino. También disminuyen la tensión muscular y es importante para que sean más efectivas que se practiquen previamente durante el embarazo. Ya que estáis, aprovechad y escuchad cada día los audios de relajación que os he enviado. El masaje es otra de las técnicas clásicamente utilizadas. Se trata de la manipulación sistemática de los tejidos blandos que sabemos que produce relajación muscular y disminuye los impulsos nerviosos dolorosos, y que proporciona distracción, además de oxigenar a los tejidos a nivel local y estimular la producción de endorfinas. Reduce también la ansiedad y podemos utilizarlo en todas las fases del parto. El calor alivia los espasmos musculares y es útil en el caso de dolor lumbar y para dar elasticidad al periné durante la fase de expulsivo. Para el dolor lumbar podemos ponernos una almohadilla caliente y dar elasticidad al periné con una compresa tibia. El frío reduce la inflamación y el edema. Se utiliza mucho en el posparto para las hemorroides que pueden estar inflamadas o para el dolor en el periné también en el posparto. La estimulación auditiva de música, de ruidos suaves, sonidos ambientales, disminuye la percepción dolorosa y aumenta la distracción. Algunos tipos de música, como sonidos ambientales o de la naturaleza, pueden resultar sedativos y relajantes. Nos vienen bien para las primeras fases del parto y otros, con un ritmo más constante, pueden ayudar a promover el movimiento o la respiración en etapas posteriores. En cuanto a la acupuntura y acupresión, aunque en nuestro medio la evidencia es baja por los escasos estudios que hay, en medicina china es muy usada, pues disminuye la intensidad del dolor y el uso, por lo tanto, de analgésicos y aumenta la satisfacción.
La punción o acupresión de ciertos puntos ayuda también a la regulación de las contracciones y facilita la bajada del bebé a través del canal del parto. Ahora, en cuanto a los métodos de alivio del dolor farmacológicos, pues vamos a encontrar el óxido nitroso, que es una analgesia inhalatoria, se conoce también como el gas de la risa, y su uso provoca la liberación de endorfinas endógenas a nivel cerebral y neutraliza la transmisión del dolor, produciendo un efecto ansiolítico y amnésico. Se elimina también rápidamente. En el caso de utilizarlo, es importante que la dilatación esté ventilada y con las ventanas abiertas. ¿Y cómo se usa? Pues cuando tengamos una contracción, pondremos nuestra boca en una boquilla y respiraremos normalmente a través de ella hasta que desaparezca la sensación dolorosa. Actualmente, por la pandemia de COVID-19, no está siendo utilizado, pues se trata de una analgesia inhalatoria. En cuanto a la analgesia intravenosa, la administramos por vía intravenosa en un gotero. Actualmente es menos usada, pues presenta algunos inconvenientes en la mamá y en el bebé, ya que pasa a través de la placenta. Si el parto tiene lugar al poco tiempo después de su uso, el bebé puede ser que salga un poquito más dormido. Y en la madre algunos pueden provocar náuseas o vómitos. Y por último, la analgesia epidural, que consiste en la inyección de un agente anestésico y un opioide en el espacio epidural. Sabemos, según la evidencia científica, que es el método más eficaz para alivio del dolor, pero que puede producir hipotensión, retención de orina, fiebre y alargar la segunda etapa del parto, incrementando el riesgo de parto instrumental. Se puede proporcionar cuando la mujer lo solicite durante el parto, aunque lo ideal sería cuando el parto esté establecido. Es decir, cuando el cuello está borrado casi, tenemos 3-4 centímetros de dilatación y unas contracciones regulares. Es importante en este caso el control de la tensión arterial y la saturación de oxígeno. Se recomienda una epidural a bajas dosis. Los beneficios que nos proporcionaría una epidural a bajas dosis sería que podríamos movernos, ponernos en pie, no disminuiría la percepción de los esfuerzos voluntarios o involuntarios maternos y tendría un efecto positivo en el pujo. Finalmente, y a través de una serie de fotografías que me proporcionaron los anestesistas cuando trabajaba allí en el hospital, vais a ver cómo es su técnica. Es muy importante la posición de la mujer, durante la epidural. Os sentaréis en la cama, justo en el borde contrario de esta, de manera que el anestesista pueda acceder directamente a la zona de punción. Debéis intentar estar relajadas, relajar hombros, pegar la barbilla al pecho y arquear la zona lumbar para abrir los espacios vertebrales. Después de que os pongáis en la posición correcta, se desinfectará la zona con un antiséptico y el anestesista procederá a buscar el punto de punción. Normalmente se hace entre la segunda y la cuarta vértebra lumbar. Seguido de esta localización, se pone anestesia local y se deja un instante para que actúe. Cuando la zona está anestesiada, se introduce la aguja específica y se busca el espacio epidural. Una vez localizado, se comprueba que estamos en ese espacio y seguidamente se introduce el catéter, que se trata de un hilo de plástico muy fino. Posteriormente se retira la aguja, con lo cual dentro de nuestro cuerpo solo estaría ese tubito de plástico por el que va cayendo la medicación. Se deja a la altura que el anestesista calcula conveniente y se fija con apósitos para que no se mueva ni se desplace durante el proceso del parto. La anestesia se mantendrá durante la dilatación, el expulsivo y el alumbramiento y, si fuera necesario, para reparar el perine. Y antes de terminar, recordar que las mujeres llevamos toda nuestra existencia desde el origen de la humanidad pariendo y lo vamos a seguir haciendo. Debéis confiar en vosotras, en vuestro cuerpo y, cómo no, en vuestros bebés, que ellos también conocen qué hacer de forma instintiva. Intentad tener la mente abierta a todos los acontecimientos que puedan venir, sean positivos o no lo sean tanto, para no crear falsas expectativas y poder afrontar mucho mejor lo que venga.
Y confiar también en el equipo asistencial con el que estéis, porque tenéis que tener claro que todos remamos en una misma dirección y estamos en el mismo barco. Y queremos niños sanos y familias felices. Hasta aquí la charla de hoy. Espero que os haya aportado información y que os haya aclarado dudas. Muchísimas gracias.